our friends and brethren there. Amen. Um, I don't have any announcements today, so we're just No going tengo to ningún get anuncio hoy, into así our que vamos a message. entrar How many are en ready for nuestro the Word of mensaje. God? ¿Cuántos están listos para la palabra? Amen. Then while you're standing, Mientras we're going están to de pie, continue on with the thought vamos of a chosen continuar con el vessels. pensamiento This is de vasos number escogidos. 3. Este sería parte Um, 3. and we're taking our text Vamos or a tomar el background texto, from Acts chapter 9 nuestro verses trasfondo 1 de through 18. Hechos 9, And we're going to be verso reading from 8, verses 13 to 16, or 13 verso to 13, 18, I'm sorry. del 13 al 18. And didn't want to read all of it. You can read it later. No quiero leerlo This completo is para the no tomar mucho conversion tiempo. of Esta es Paul la conversión de Pablo, when he got his cuando él recibió calling su llamamiento to be a servant of the Lord and para ser un in siervo del the Señor ministry. Amen. en el ministerio. Amen. So it Amén. reads Se lee así. like this. Then Ananias answered, Entonces Lord, Ananías respondió, I have Señor, heard by many he of this oído man de muchos acerca de how este much hombre, evil he has done to cuántos thy males saints ha at hecho a tus Jerusalem. santos en Jerusalén. And here he hath Y authority aún aquí from tiene the chief autoridad de los priests principales to bind sacerdotes all that para call prender a on thy todos name. los que invocan tu But the nombre. Lord said unto him, El Go Señor thy le dijo way, entonces, ve por tu for he is camino, a chosen porque vessel instrumento escogido unto me me es este, to bear my name para before llevar the mi nombre en Gentiles presencia de los and gentiles kings y de and the reyes children y de los hijos de of Israel. Israel. If you could just turn my mic down just a little bit, a little too ¿Pueden loud. bajar un poquito mi micrófono? For I will show him how Porque yo great le things demostraré he must cuánto suffer le for es my necesario name's sake. padecer por mi nombre. And Ananias went his Fue way entonces and entered Ananías into the y house, entró en la casa and putting y his poniendo hands sobre on él him las said, manos, Brother Saul, dijo, hermano the Saulo, Lord, el even Señor Jesus, Jesús, that appeared unto que se te thee apareció in the en el way camino as thou por donde camest, venías, hath sent me ha me, enviado that thou para que mightest recibas la receive thy vista sight y and be seas filled with the lleno Holy Ghost. del Espíritu Santo. And immediately there Y al fell from momento his le cayeron de eyes los as it ojos had been como scales, escamas and he y received recibió al sight instante la forthwith, vista and arose y fue bautizado and was baptized. y Amen. levantándose fue Let us bautizado. pray. Oremos. Gracious Heavenly Bendito Father, Padre Lord, we Celestial. thank you, Lord, once again for your mercy, Agradecemos, Señor, por for tu your grace, misericordia, Lord, and bringing each one por here, tu Lord, gracia al traer a cada uno aquí, to be in your Señor, presence, Father. Father, I ask, a tu Lord, that you presencia, would Señor. forgive us of our shortcomings, Pedimos Lord. que perdonen nuestras These faltas, here, Señor. these that'll listen here online, Estos que Father. estén escuchando en línea, Father, that you Señor, would just have your way with each and every también, one of Señor, us, Lord, pedimos in que tú this te muevas time libremente en cada uno, we come to you now. que venimos a Father, ti at the ahora, reading Señor, of en thy este tiempo que word, we venimos a pray, ti. Lord, that you would open it Al up leer tu to our palabra, pedimos que tú understanding, la abras a nuestro that you would entendimiento, magnify it, Lord, as only que tú you can, Lord, magnifiques, by your Señor, como Spirit, solamente Lord, tú lo puedes confirming hacer it, Lord, por tu espíritu y as you confirmándola, declare that Padre, you will. como tú declaraste que lo harías. Father, we believe, we Padre, trust, creemos, and surrender confiamos now, Lord, y nos rendimos ahora, asking this blessing, Lord, pidiendo esta bendición in Jesus Christ's name. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. You may be seated, and Amén. Puede tomar su also asiento. our Y Sunday también school may la be dismissed La at escuela this dominical time. puede ser despedida a esta hora. Amen. Amén. So our thought this Así que el morning pensamiento on para esta chosen mañana vessels, de vasos this is number escogidos. 3, Esta sería parte and 3. we had been on Y hemos the estado subject of an underlying subject of something to keep in en mind of el tema, en el revival. subtítulo You know, quizás I de believe that avivamiento. like the prophet of God taught Yo us, creo como el profeta de Dios he nos preached enseñó, and cuando él he talked predicó, about a revival. cuando él habló del He talked avivamiento, about many él times habló it was the de, ducks or muchas the veces geese, era when they el, would get ready for a revival, they would cuando las gather aves se juntaban, together. ¿cierto? Y se And they reunían, would get on a lake or something like that, and he goes, se it ponían would be en el the lago loudest and y noisiest harían un place. gran ruido, un lugar I mean, muy bullicioso. everybody's singing, you know, all the Todos geese are están singing, all cantando, the los gansos, flapping los of their patos, wings, the están exercising, agitando las alas, se están everything that the ejercitando. geese or the ducks Todo lo did, que los patos, que los until that gansos first storm, tenían, the sense of that y empezaban first storm, ese primer movimiento. coming into the air, and then they would Cuando esa primera take their tormenta se flight, and acercaba each flight, each group para would tomar have ese a primer leader. vuelo, How many knows that? cada How many grupo knows tenía su sometimes it líder. wasn't ¿Cuántos just saben one eso? duck or one goose? ¿Cuántos entienden que no es solamente un solo pato, un solo ganso? Tienen una formación en la que vuelan. Note cómo ellos vuelan. Estas aves, They would take off and they'd fly, and there'd be one leading them. como despegan y hay uno Maybe 10 guiando a un minutes grupo. later, another Y quizás 10 one would minutos take después, off, and there'd be otro several grupo others that sale would join that y group. varios más se unen con ese And grupo. they would all continue to fly Y todos until they continúan get to volando their, hasta que lleguen place for the winter. al lugar donde And, puedan aguantar el invierno. And what Brother Branham said was
Lo que el hermano Branham cuenta, enseña aquí, en esa reunión, ellos tienen un avivamiento antes de volar, antes de salir. Y quizás se juntan, ¿cierto? Conversando el uno con el otro y yo me acuerdo de ti, ¿cierto? Cuando se empieza a mirar a como el hermano Branham enseñó de esto, esta ilustración, que nos enseñó diciendo, esto es un avivamiento, de esto se trata. Sabemos que el avivamiento es la agitación de algo que ya está allí, algo que ya ha ocurrido. Así que eso es maravilloso. En nuestro trasfondo esta mañana, de lo que hemos estado mirando de este avivamiento, tomamos un par de ilustraciones. Hablábamos del avivamiento de Gales, el avivamiento de la calle Azusa. Tomamos las similitudes de cada avivamiento, de lo que los líderes hicieron, de lo que esos líderes hicieron en esos avivamientos. Comieron, ayudaron, leyeron la escritura, oraron. Tenían servicios que duraban mucho. Y causó este avivamiento. Y mientras yo leía acerca de otro avivamiento en particular, no era solamente un tipo de movimiento, pero este varón era de esta manera cada vez que todo el tiempo. Lo llamaban alguien de avivamiento. Su nombre era John Smith. Creo que era bautista. El hermano Branham habló de cómo él cuando oraba tanto y por tanto tiempo que sus ojos se hinchaban. ¿Alguien ha tenido los ojos hinchados de esa manera? Se ha estado llorando por cualquier motivo y los ojos se hinchan de lágrimas y de sangre. Eso es lo que John Smith hacía. Así que quería leer un poco más acerca de él. Lo empecé a investigar, a buscar en línea, encontrar historias de él y encontrar más acerca de su vida. Y él tenía tal hambre por las almas. No solamente almas perdidas. Almas perdidas también, pero almas, la gente en particular. Tal hambre por las almas perdidas que él oraba por horas antes de sus reuniones. Y en ese tiempo alguien venía a buscarle, quizás su esposa venía a buscarle, quien quiera que fuese a buscarle justo antes del servicio quizás, y sus ojos estaban tan hinchados que los tenía cerrados, no podía abrir, apenas podía, de seguro podía ver, simplemente no los podía abrir apropiadamente. Y él oraba tanto, por tanto tiempo, con tanto fervor, que sus ojos se cerraban hinchados. Y yo decía, ¿qué deseo por las almas perdidas? Puede que despertemos nosotros, ¿cierto?, en medio de la noche para orar por alguien. 5 minutos, 10 minutos. Puede que llamemos a alguien, que hagamos el esfuerzo de ir a hablar con alguien por 10 minutos. Pero este hermano, él oraba por horas. De seguro no oraba simplemente por la gente, las almas perdidas, ¿cierto? Simplemente por orar por orar. Su oración de seguro era otras cosas también. Pero pensaba este varón, él sabía lo que era oración. Dice, ya que puedo tener la atención del Señor, mejor que le deje hacer todo esto. Hay gente cuando ora no piensa que está tomando la atención de Dios y por eso se detienen tan rápido. Dirán una oración, dirán que Dios está escuchando, Dios escucha mi oración, pero realmente no actúan realmente, como que tienen la atención de Dios. ¿Sabe usted que la elegida de Dios siempre tiene la atención de Dios? El oído de Él, sus ojos, siempre está sobre su elegida. Y eso desde la fundación del mundo hasta ahora, hasta el fin. Siempre está vigilando, cuidando su elegida. Y puede que nosotros no sepamos que somos elegidos, pero Dios lo sabe. Y entre más nos acercamos a Dios, por esto es uno de los motivos que la Escritura dice, acercaos a Dios y Dios os acercará a ustedes. Cuando intentamos acercarnos a Dios, ayunaremos, oraremos, quizás iremos a la iglesia, intentaremos escuchar buena música cristiana.
Pero si somos elegida, si somos parte de los elegidos de Dios y nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Así que al principio de esa caminata con Dios, de esa ordenanza con Dios, no sabíamos si éramos o no éramos. Puede que no supiéramos si, como lo vamos a leer en un minuto, hablando un poco más de Pablo de nuevo. Puede que no sepamos que éramos elegida, pero luego llegas ahora. Cuando usted se encuentra con Él. Cuando usted se encuentra con Él, usted sabe cuando está en su presencia. Eso es sin confusión, sin duda. Por eso cuando el hermano Branham, cuando iba a orar por los enfermos, sabemos que el Señor lo usó a él, su ministerio, y lo confirmó con señales y maravillas, echando fuera demonios y las profecías que salieron, todo lo demás en su ministerio. Sabemos que cuando él entraba al servicio, en la presencia del Señor, al final del servicio, él predicó la palabra, él estaba orando, iba ungido, había una unción para predicar. Esto es lo que nos enseñó él. Y había una unción para orar por los enfermos. Son dos dones distintos. Pero él pasaba a cambio, como se puede decir, y empezaba a hablar. E intentaba que la gente se relajase hasta cierto punto, que la gente se preparase para orar. Estoy listo para que oren por mí. Esa era esa conversación que él hacía. Y nos decía muchas veces, cuando tú escuches la grabación, él diría, ahora sabe usted que yo estoy esperando por algo. ¿Cierto? ¿Lo recuerda, no? Dice, estoy esperando por él, el ángel del Señor. Ese poder del Espíritu Santo en esa dimensión que entendemos, sabemos que Él envía un ángel para pararse junto a nosotros, como lo hizo con Daniel en el Antiguo Testamento, en el foso de los leones, como lo hizo con Juan en la isla de Patmos. Cuando hizo eso, luego retrocedía un poco y le decía, él está aquí. ¿Cómo piensa usted que él sabía que él estaba allí? Porque él había experimentado la presencia del Señor. Y una vez que usted experimenta la presencia del Señor, una vez de esta manera, usted siempre reconocerá dónde está Él, que es Él. Porque tiene algo en lo cual basar su caminata, sus pasos. Y cuando viene a la presencia del Señor, usted le da su vida a Él, esa caminata de salvación, esa sinceridad, de acercarse más a Dios. Cada vez que usted viene a esa dimensión de Él, usted puede sentirle, le hace más suave, le prepara para la siguiente cosa que Dios quiere hacer por usted, que quiere que usted haga por Él. Y yo lo creo. Yo creo que ahí es donde viene John Smith, donde calza él, cuando él entraba en la presencia del Señor, ya que él tenía la atención del Señor mejor que lo abierta todo, ¿cierto? Él había estado testificándole a la gente hasta ese punto, preparándolos para el servicio siguiente, pidiéndole al Señor que bendijera el servicio que venía y que ayudase a las almas que vendrían ese día. Tomamos ahora y miramos a este tema de vasos escogidos, instrumentos escogidos, y vemos que había un hombre de nombre Saulo. Este es el nombre de él, todos lo llaman de esta manera. Entendemos, Saulo era su nombre hebreo, ¿cuántos lo saben? Hay la creencia allá afuera, la creencia de los estudiosos. Nosotros lo decimos así, cuando cambió su nombre, fue en su conversión. ¿Cuántos lo saben? Eso es lo que decimos que usualmente es. Cuando Ananías se encuentra con Saulo, no lo llama Pablo, le llama Saulo. Y cuando leemos las Escrituras, e intentamos buscar cómo Pablo es llamado Saulo, cuando la primera vez que es llamado es cuando empieza a alimentar ese celo contra los cristianos, contra los hijos de Dios. Hasta el día de Pentecostés había uno de nombre Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y el grupo religioso de la edad de ese día lo agarró, lo atrapó y lo iban a probar. Pero estaban cansados de los predicadores que predicaban de Jesús, hartados. Y la intención no era detenerle de predicar a Jesús,
Tenían el plan de matarle. Este era el plan. Tenían el plan de matar a Jesús y lo hicieron. Así que sabían que había salido de la tumba, tenían ese entendimiento, pero querían mantener al resto de los hijos de Dios, al resto de los seguidores de Jesús en la tumba. Así que una vez que escucharon a Esteban, se enfurecieron, tomaron piedras. Y sus túnicas, sus chaquetas, quizás la empezaron a dejar a los pies de un varón llamado Saulo. Saulo era fariseo, era un fariseo joven. Pero mientras empezó a madurar, él tenía tal celo en la religión de los judíos que cualquier cosa que él pensaba que era una amenaza contra esa religión, contra ese sistema de creencia, él estaba dispuesto a dar su vida y tomar vidas por ello. No fue distinto ese día. Él fue a Jerusalén, tomó del jefe de los sacerdotes un permiso, tenía su sello de aprobación para arrestar a los cristianos, para detener a los creyentes, para detener a la elegida del día. Y él da ese permiso. Está escrito, está en papel. Saulo toma estas cartas y es para todas las ciudades donde él tiene permiso de hacerlo. Y va de camino a Damasco con sus acompañantes. Tomó cierta gente con él, apoyo. De camino, cuenta la Biblia, que Dios, una luz se mostró a su alrededor, era Dios. Y una voz que salió de la luz. Y la luz dijo, no dijo Pablo, la voz le dijo Saulo. Así que entendemos, Saulo era el nombre hebreo que le fue dado en su nacimiento. Este era el nombre que iba a tener. Él le llama Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Sabía que era el Señor, pero no sabía quién era él. Sabía lo que era esa luz, que era el Señor, pero no le conocía personalmente. Así que le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz responde. Y cuando usted le lee hay un poco más de detalles. Esto no es para saltarme los detalles. Es simplemente para que usted capte dónde estemos aquí, cuál es el trasfondo. Él le contesta, soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, a este momento, los llevan a la ciudad, dice, se te va a decir qué hacer. Y luego el Señor empieza a lidiar con un profeta. Él ya era profeta, vindicado, confirmado. Dios le empieza a hablar a este profeta que estaba en la ciudad de Damasco. Y le dice a Ananías, el profeta, quiero que vayas a esta casa. Quiero que busques por este que se llama Saulo. Y como lo leímos aquí, dice, ve tu camino, porque es un vaso escogido él. Ananías es como, espera un momento, no, espera. No puede ser así. Él está cuestionando al Señor, Señor, ¿estás seguro que es este tipo al que tengo que encontrar? Y el Señor le dice, ve por tu camino, sí, avanza, procede. Sigue la orden, porque el vaso escogido me es este. No importó la autoridad de la iglesia, de la autoridad judía. No importó qué acciones estaban tomando, lo que ellos fueran a hacer. Dios tenía un plan para él. Y no importó sus logros terrenales. Todo eso iba a ser desechado. Ananías, siendo un genuino siervo del Señor como profeta, él fue obediente. Él fue, encontró a Saulo y le dice a Saulo que él era un vaso escogido. Le dice lo que el Señor le contó. Le dice, como tú fuiste comisionado, como tuviste esta experiencia con el Señor, por eso vine. El Señor dice que pusiese manos sobre él para que él pudiese abrir su vista y recibir el Espíritu Santo. Y entendemos que no era solamente Saulo iba a recibir el Espíritu Santo y que sus ojos ciegos iban a ser abiertos, pero el que tenía que ser usado como instrumento era el profeta
Ananías. Now, it wasn't the power of Ananias, No fue el poder de Ananías, but it was the power of Ananias, pero fue el like poder it de was, Ananías como que lo fue, like the story we tell of Gideon. como la historia que contamos You de know, Gedeón. really it was the Bible says that when the La Biblia 300 went out with cuenta, Gideon, cuando and they fueron los went out, 300 de they said they were to Gedeón, shout. Remember that? Blow the le dijeron, trumpet, tienen que shout, clamar, and shine the toquen lamps. trompeta y clamen y hagan brillar su And lámpara. they were to shine their lamps, and they said that it was Tenían the que hacer brillar su sword of the lámpara. Lord Y tenían que clamar, espada del Señor and of Gideon. y la espada de Gedeón. But it was the 300 that were shouting it. Pero eran los 300 los que lo estaban clamando. So it wasn't that it was the sword of Gideon or the sword No era of the que era la espada de 300, Gedeón o la it was espada de the los sword of the 300, Lord. era la espada del Señor. And the point and the key is El that punto, la they clave es accepted that it was the que sword of the Lord. aceptaron que era la So espada when del they Señor. said it, it Entonces also cuando lo became dijeron, their sword. también se volvió la espada de ellos. Understand that? ¿Lo capta? So when Ananias goes forward, it's not Cuando Ananías the va, spirit of Ananias no es that el espíritu de removes the Ananías scales que from remueve Saul's las eyes. escamas de los ojos de It was Saulo. the Holy Spirit who Era el used the Espíritu vessel Santo of que estaba Ananias usando el to vaso de remove the Ananías blindness from para Saul's remover eyes. la ceguera de los ojos de Saulo. So Ananias was so surrendered to what Ananías was estaba inside tan of rendido him, a lo que estaba being dentro de Jesus él, Christ, siendo that he had the Jesucristo, same power, que él tenía el doing mismo the same poder, works that Jesus haciendo Christ las mismas do. obras que Jesucristo hacía. Now, up to this time, there Hasta was ese no punto, man, no as había we would hombre, say, in como Jesus' como time, there decimos was en el tiempo de nobody that Jesús, could ever no había open blinded nadie eyes. The Bible que haya says podido that. ver Read that. ojos You look abiertos. for La it. Biblia lo dice, usted lo puede encontrar. That there was no man that had ever opened No había blinded habido eyes. hombre que pudiera abrir ojos ciegos. Of a man that was born blind from his birth, Un ojo que haya that's nacido never ciego, heard of. ciego de nacimiento. Nunca se haya escuchado de eso But antes. Jesus did it. Pero Jesús lo hizo. Now, Ahora, when we fast forward to Saul, it was the same Jesus cuando avanzamos hasta Saulo, that was, era el mismo that met Jesús Paul or Saul on the road to Damascus. que se It was encontró the con same Saulo Jesus de by camino a the Damasco. Spirit of God, the Era el Holy mismo Spirit, who Saulo, was living el mismo in Jesús Ananias, en el espíritu, viviendo en Ananías. who Ananias was speaking the word of the Lord that the Spirit gave Ananías him estaba utterance hablando la palabra del Señor que for el a Espíritu le movía a specific hablar person. para una persona en That específico. specific person was Esta Saul. persona en específico era Saulo. Now, we went into this for the background, Ahora, and I hablamos de hope esto to para dar un continue trasfondo. on with Espero kind of this thought. continuar con este But pensamiento. that when God chose Pero cuando Dios elige, Ananias, ¿cuándo eligió Dios a Ananías? when did he choose Saul? ¿Y cuándo eligió a Saulo? The choice wasn't the day that they were born. La elección no fue el día en que nacieron. The choice was La elección no before fue- they were born. La elección fue antes que But when they nacieran. were born, now Pero was cuando the nacieron, time to reveal ahora es el tiempo this de is revelar. God's choice. Esta es la Now, elección de with Dios. Saul, Con Saulo, he wasn't really born a Pharisee, él realmente no nació He fariseo might de have been fariseos. born a Pharisee family of a Pharisee father, Puede que but haya he nacido became de una what familia he de was to fariseos, de this un day. padre fariseo, y se volvió But lo que when era he had hasta this ese día. experience with Pero the cuando tuvo Lord esta and experiencia he con el became Señor, born again, él nació otra vez. that nature, that zeal Esa naturaleza, didn't ese go celo, away no se deshizo, no desapareció of what he was supposed to be that for, de lo que for se the suponía que cause tenía of que the ser Lord, para la causa but del it was Señor. magnified. Pero fue So magnificado ahora. remember, Recuerde. okay, let's stop right there. Déjeme detenerme ahí. Déjeme llegar a este otro. So Saul was a chosen vessel. Saulo era un Ananias vaso was a escogido. chosen vessel. Ananías era un That they vaso only escogido. showed the opportunity or gave the opportunity Ellos that solamente the dieron la chosen oportunidad vessels could be revealed. Para que el vaso escogido fuese Our revelado. day is no different. No es distinto en nuestro día. Now, ¿Bien? we just had, and I hope everyone had Yo espero que safe, todos hayan tenido 4th of July and un 4 de Independence julio Day there. a salvo, un día de As la you know, independencia most of the state is bendecido. on Usted sabe, la mayoría de nuestro estado está no burn ban and all that. está con We've una- got this una- fire. We've had several fires in the una state and since I've been here. ley en And, contra de prender fuego afuera, and, you ¿cierto? know, it seems A like causa they're de los almost getting incendios worse and worse, forestales. either by acreage or by the Y amount of parece que se damage están and poniendo homes that- peor por la cantidad de pretty daño o por la pretty cantidad de bad. acres que están This last quemando. one is Este último it's split. It's not in está un the poco same, dividido, ya no looks está. like it's gonna split. We don't know Parece que se va a exactly, but dividir. we're supposed to get moisture today.
y parece que vamos a tener un poco de humedad. Así que sigan orando por la gente que está lidiando con este fuego. Y no solamente aquí en la nación, pero alrededor del mundo. Países lidiando con terremotos. Usted no está orando por el país, usted está orando por las almas. Así que ore por esas almas. Este fuego acá con nosotros, al sur de nuestros hogares, no está tan lejos, está como a 20, 15 millas de mi casa. Y el humo, ¿cierto? Es como que hay un fuego de campamento o un asado bien grande de afuera, así se siente la cantidad de humo. Pero las cosas son probadas por fuego. Y fuego es un purificador. Yo creo que la prueba de nuestra fe es como la prueba por fuego. Así que voy pensando en estos vasos escogidos. Quiero dar un par de cosas hoy para que usted crezca en ellas. Que use estas cosas para crecer. Yo pensaba en nuestra nación, en la nación en la que estamos, que Dios nos puso aquí. No todos empezamos en la misma nación, pero como el Señor nos empezó, nos puso aquí. Aquí estamos. Esta nación nos ha dado muchas libertades que otras naciones, los súbditos de otras naciones no tienen. Tenemos derechos aquí y no solamente en papel, literalmente podemos ejercer ciertos derechos aquí que no se pueden ejercer en otros lugares. Y sé que hay un abuso de ello. Si tienen la oportunidad de escuchar el mensaje, creo que ya lo entregué cuando empezamos la serie. El mensaje es su vida digna del Evangelio, es del 63. Cuando tengan la oportunidad de escuchar esa cinta, ese mensaje. Hay grandes cosas allí. Pero ahora, Dios nos dio una libertad aquí en este país que no está en ningún otro lugar. Y yo pensaba, vaya, de todo. Leía del primer presidente. ¿Cuántos saben quién fue el primer presidente? ¿Bien? ¿Cuál fue su nombre? George Washington, correcto. George, cuando él empezó, él no era lo que se llamaría, era de Virginia. Él no era un ciudadano de Estados Unidos. Él era un súbdito de la corona de Inglaterra. Él participaba en el ejército británico. Él tenía una lealtad. Él era muy leal. Él no lo hizo todo perfecto. Empecé a leer del tiempo que él fue un mayor. Muchas de las cosas que pasaron en su vida eran como, vaya, tremendo. Y fue afortunado. Porque eso pudo haber terminado bien mal. Hubo días que fue separado, tuvo que ir solo en sus misiones. Era él y dos más quizás. Lo pudieron haber atrapado, lo hubiesen matado, lo hubiesen rapado, ¿cierto? Cuando luchaban contra los indios. En otra oportunidad cayó al río durante el invierno y pudo haber muerto de hipotermia. Y por cualquier motivo no sobrevivió. Y voy pensando en ello y digo, él es un vaso escogido. Hay un librito que lo ando buscando. Es un libro bien corto que cuenta la vida de George Washington, de las cartas y los distintos testimonios que se juntaron para contar de la vida de él. Creo que se llama así como la armadura de Washington. Todo lo que pude leer de ese libro es que él era un hombre de fe, que él confiaba en Dios, de que este varón creía en la providencia divina, que donde quiera que él estaba naturalmente era porque Dios lo colocó allí. Él era un varón muy leal, un súbdito leal del rey Jorge, de la corona británica. Él mostró esta lealtad, él puso su vida en ello. Pero durante toda la sección que iba leyendo e investigando, intentando encontrar un trasfondo para este 4 de julio, había cosas que el gobierno británico estaban haciendo que no estaban bien.
Estaban quitándole la propiedad a cierta gente, a los colonos. Estaban abusando de su poder. Cuando los soldados venían, tomaban todo el maíz y el ganado del campo. No estaba bien, estaban robando básicamente, sin compensación. Y esto siguió creciendo. Y esta es una de muchas cosas que hizo a la gente, el espíritu americano, a decir, esto es suficiente. Y yo iba pensando en esto por el aniversario de este 4 de julio, el aniversario que fue, nuestro día de la independencia. Este sería el 250 aniversario de los Estados Unidos. Yo sé que algunos de ustedes no, quizás, pero yo tengo el privilegio de estar vivo durante el bicentenario. Esa fue la marca de 200 años. Y yo recuerdo cuando niño, eso fue hace 50 años. Ni siquiera pienso en los años, ¿cierto? Era fuegos artificiales, celebración, divertámonos. Y yo digo, es interesante, ¿no? La parte que resalta para mí y que este es el 250 aniversario. Los medios, el gobierno lo ha estado llamando un año de jubileo por el 50. Y digo, de todas las palabras, de todos los nombres, pueden decir año de jubileo, pero podrían decir otras expresiones, otros nombres. No tendrían que decir jubileo. Y yo pienso, ¿qué es eso? ¿Por qué hacen eso? Y estos pensamientos, ¿cierto? Viniendo a la mente. ¿Qué tal si este es el año de jubileo para los Estados Unidos? Entendemos que la nación ya está básicamente perdida. Todas las naciones. Aún pensamos que es la mejor nación, hablando de libertades. Pero esta nación va a ser juzgada igual que todas las otras naciones. Y yo iba pensando en esto. Jubileo, año de jubileo. Así que empecé a estudiar el jubileo. El jubileo era el sonido de la trompeta que salía cada 50 años. En ese año 50, cualquiera que estuviese en esclavitud, cualquiera que estuviese en deuda, todo lo que debiera, sería perdonado, sería liberado y podía retornar a como era antes, como si nunca lo hubieran hecho antes, como si nunca estuviese en esclavitud, como si nunca hubiese debido nada en su vida. Y yo digo, qué tremenda cosa que el Señor mostró de antemano para el año de jubileo. Porque los hijos de Israel pasando por el desierto, viniendo a la tierra de promesa, este año de jubileo, Dios sabía que habría un año de jubileo desde siempre. No era como que de repente llega este día porque Moisés está aquí y Josué está aquí y dice, ¿sabe qué? Le voy a dar un feriado. Tengamos un feriado, un día de celebración. No, Dios sabía todo de antemano. Esto no fue un pensamiento nuevo para Dios. No, esto es parte del plan de redención, de traer de vuelta a los hijos de Dios a Dios, como lo fue antes de la caída de Adán y Eva, como se suponía que fuera. La caída significa que estamos en un lugar más alto de donde estamos ahora. Cuando usted cae hacia arriba o cae hacia abajo. Hacia abajo. ¿Correcto? Bien, vamos a subir. Recuerde, la voz que le habló a Juan le decía, el aire de Patmos en el capítulo 4 dice, sube más alto, sube. Y nosotros vamos a subir en un rapto. Bien. Pero ahora cuando el hombre cayó, Dios siempre tuvo un plan para el hombre. Siempre tuvo un texto, un contexto, un plan para el hombre. Y porque el hombre cayó, Dios no cambió su plan. Aún vamos avanzando con el plan de Dios. Así que todo lo que usted ve, Jesucristo viniendo, el Evangelio siendo predicado, para ponernos de vuelta en sintonía, en línea con el plan de Dios. Esto es lo que significa ser vasos escogidos. Un vaso escogido
Siempre hubo un plan para ese vaso. Y si este vaso tiene que tener, si es una taza, ¿cierto? Tiene que contener agua caliente. Es elegido para que lleve eso. Ese es el plan. Tiene que llevar eso, ese contenido. El plan de Dios tiene que ser cumplido. El plan de Dios. Dios no tiene un plan, lo pone en movimiento y diga, no, o sea que no lo vamos a hacer. No se puede hacer. Puede que nosotros hagamos eso, pero Dios no hace eso. El plan de Dios tiene que ocurrir. Si tiene que cambiarnos a ser jóvenes de nuevo para que tengamos un hijo, Él lo hará como lo hizo con Abraham y Sara. Si tiene que poner la ley de gravedad, el sol y la luna como tiene que ir. Si tiene que ungir a un hombre, inspirar a un hombre para que diga, luna, quédate en tu lugar, sol, quédate en tu lugar para terminar la batalla. Eso es lo que va a hacer, como lo hizo en el día de Josué. Para la victoria. Porque Dios sabe, Él da victoria a sus hijos. Mire, este vaso escogido ahora de George Washington. George Washington era tan devoto como mayor, como general. Ni siquiera llegaba a la parte donde era general. Pero como coronel. Gran Bretaña era su país. Él luchaba contra los franceses. Él luchaba contra los indios. Quizás eran los Ottawa. No recuerdo qué tribu estuvieron luchando. Siempre se me mezclan en ese punto de la historia. Pero estaba luchando por la corona. Era leal a la corona. Era devoto a la corona. Él estaba amarrado, ¿cierto? A la corona por juramento. Pero algo guerreaba dentro de él. Y un día, él oyó la trompeta de jubileo. Y tuvo la oportunidad de ya no estar esclavizado a la corona. Ya no estar amarrado a una monarquía que tenía sus propias fallas. Él había estado viviendo esta vida, confiando en la providencia de Dios, de cómo Dios lo había puesto en el camino, era para un propósito mayor. Y lo que él empezó a ver era que cómo el hombre podía ser libre. Por eso los escritores de la Constitución de este país, hay ciertos derechos inalienables que han sido entregados por nuestro Creador. No se nos da por el gobierno. Se nos da por Dios estos derechos. Esta era la forma en que George Washington era. Él se daba cuenta al oír esta trompeta de libertad, de que él podía ser liberado. Yo quiero que note esto. Él sabía que se requería un costo. Él sabía que se tomaría tiempo. Él sabía que tendría que luchar por su libertad. Porque quien lo tenía atado no le iba a dejar salir fácilmente. Amplifiquemos eso para nosotros hoy. No estamos atados a un gobierno necesariamente, a menos que lo esté. Pero mucha gente hoy está atada, esclavizada a una ideología, o a un pecado, a una enfermedad, a algo en sus vidas que les tiene esclavizado. Pero hay una trompeta de jubileo del Evangelio que ha estado sonando. Y no está sonando la retirada, está sonando libertad. Y si aplicamos nuestra fe en esa libertad, en ese sonido, lo que representa ese sonido, podemos tener nuestra libertad. Pero puede que tome nuestra fe, nuestra posición. Estos hombres y mujeres dieron todo lo que tenían y lo pusieron en la línea. La mayoría no hace eso. Así te doy un poquito aquí, lo apoyo así. Voy a servir por un día, por una semana. Intente servir todo el tiempo, todo el periodo, por años. Intente dar su vida por ello. Esto era lo que Saulo estaba haciendo. Yo creo, esto es lo que George Washington hacía. Cuando él se dio cuenta, somos americanos. Eso es, se acabó.
ya no soy británico. Porque se dio cuenta su ideología, su fe, de su pasión, no era una nacionalidad, aunque lo representara una nacionalidad, siendo americano, siendo un ciudadano de Estados Unidos. Estos derechos fueron dados por Dios y los podemos rendir también a un sistema, a un rey, a un gobierno. Pero los padres de esta nación no querían rendirlos. Él usaba su Biblia para su creencia. Podemos hablar de eso, podría predicar un sermón de eso solamente. Estaba interesado en qué Biblia usaban en esa época. Pero todo era el hambre de libertad y de agarrarse con el mayor agarre de la verdad, de lo que es correcto. Y es tremenda historia de cómo este país nació. Y avanzamos nuevamente para Saulo, para Pablo. Y dije, es lo mismo acá. Él oyó una trompeta de jubileo en la forma de la voz de Jesús. Él ya no va a estar esclavizado a la ideología de los fariseos, a la religión judía. Él tenía la oportunidad de ser libre. Esta es la parte sorprendente. Él ni siquiera sabía que estaba esclavizado. George Washington no sabía que él era un esclavo a la corona británica. Pero algo hace clic y le muestra: hay algo mayor. Hay más que puedes tener. En vez de lo que las élites quieren imponer sobre la gente. Así que noten, Saulo se vuelve él. Primero se vuelve la voz. Esto no era solamente un pensamiento, una experiencia intelectual o algo así, que un hombre llegó y le contó. No, se encontró con Jesús en el camino. Esto fue una experiencia sobrenatural. Se encuentra con Jesús en el camino. La voz le dice: ve a la ciudad, a Damasco. Espera allí. Se te dirá qué hacer. Alguien vendrá y te dirá qué hacer. Note. Justo después de conocerse con Jesús, conocer a Jesús en esta experiencia sobrenatural, la experiencia personal de él, conocerlo a él en persona, él es obediente ahora. Poco le importó si alguien lo iba a seguir, poco le importó lo que fuese a decir. Él fue a la ciudad y esperó. Y haciendo esta espera, este tiempo de espera, Dios va lidiando con el profeta para mandar a este profeta a este vaso escogido. Ahora, este es un vaso escogido hablando con otro vaso escogido, porque yo creo que Dios también eligió a Ananías como vaso escogido. Ananías va, leemos la historia. Él ora por él, caen las escamas de sus ojos son abiertos y bautizado. La escritura dice, y esto leeré entre líneas, de que el Señor le dijo a Ananías: vas a orar por él, poner manos sobre él, y él recibirá el Espíritu Santo. Así que sabemos, solo por esa palabra, de que Ananías tuvo parte como instrumento de que Pablo se volviese Pablo, de que las escamas de ceguera cayesen y de que él pudiera recibir el Espíritu Santo. Cuando Ananías llegó, oró por él, cayeron las escamas de sus ojos y él es bautizado. No habló nada de bautismo. Hasta que la escritura cuenta que fue bautizado. ¿Por qué mencionó el bautismo? Si hasta este punto no mencionó que él tenía que ser bautizado. El bautismo puede ser un bautismo natural en agua y también puede ser el bautismo espiritual por el Espíritu Santo. Pero yo creo que fue el bautismo natural por agua. Y también creo que el Espíritu Santo vino sobre Pablo y él recibió el Espíritu Santo. La razón por la cual lo creo que fue este bautismo en agua, porque Pedro dio la fórmula en el día de Pentecostés. Era arrepentirse, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibirá el don del Espíritu Santo.
For the promise. Listen Porque to la this. promesa, escuche, What is a promise? ¿qué es una promesa? A what? A covenant. Un It's pacto, an oath. un It's a word, juramento, it's a covenant es of una a palabra, future day coming es un pacto de un día futuro que viene, que está garantizado when God makes the promise. cuando Dios hace la promesa. La gente puede hacer promesas, pero no significa que vaya a But ocurrir. when God makes a promise, Pero cuando it Dios hace la has to promesa, come to pass. tiene que ocurrir. So, the promise Así que is unto, he's la talking- promesa, Peter's talking to the Jews. Pedro hablándole a los The judíos, promise is unto you. la promesa es para ustedes. You remember the rest of the story? Recuerda el resto de la historia, ¿no? El resto And unto your del children, testimonio. whether they Y para were sus there now hijos, or future to be born. sea que estuviesen allí o que naciesen a futuro. And unto as many Y as the Lord our para God shall cuántos el call. Señor Now, nuestro wait a Dios minute. llamara. Let's A look ver, at this for a moment. miremoslo por He un gave the momento. Holy Ghost to 120 Él in dio the el upper Espíritu room. Santo a And 120 then he's en el aposento he's alto. preaching Y luego to está at predicando least al 3,000 menos souls. 3.000 almas allí. And he's telling them Y that le está this diciendo promise is to you, Que esta promesa es para and to ellos your children, y para sus hijos and to as many as the y para Lord your God cuántos el shall Señor call. nuestro Dios We llamara. know it was 120 in the Sabemos upper que room, habían 120 because the en el Bible aposento says so. alto, porque la Biblia We lo know dice. it was 3,000 Sabemos que habían souls, because 3.000 after almas he was allí, done, porque después de que 3,000 acabó, souls were 3.000 baptized almas fueron in the name bautizadas of Jesus en el Christ. nombre de Jesucristo. So he told them the Así que les promises dijo to them. la promesa a ellos. That's the chosen vessel that we're talking about. Esos son los vasos escogidos de los que You estamos see, hablando. the children of Usted God ve, were los hijos de chosen Dios fueron before the escogidos foundation of antes the de la world. fundación del mundo. And we just happen to be here at Y this pasa que estamos dispensation, aquí this ahora, time. en esta dispensación, en este tiempo. But those ones on the day of Pero Pentecost, aquellos en el día de there was Pentecostés, 120 in the upper room. había 120 de ellos en el Then the aposento first alto. ones that hear the first Luego los sermon primeros que of oyeron, the escucharon el day primer after the sermón, day of Pentecost was después del día de 3,000 at Pentecostés, least. fueron 3.000 al menos. And they were baptized, Y fueron bautizados which ellos. proved that Lo they que prueba received the word that was Que preached recibieron to la them. palabra que fue predicada a You ellos. see, you have to have Ve, actions usted to the tiene que word tener that you acciones a hear, la palabra que usted if oye. it's the gospel. Si es que es el Evangelio. You have to put your Usted tendrá que poner actions sus according to acciones de Scripture acuerdo a la on Escritura what you hear. en lo que usted oye. Faith cometh by hearing, La and fe viene hearing por by el the word oír of por la God. palabra de So Dios. you're hearing the Así word que of se está God, oyendo la and you palabra have de Dios faith in the word of y tiene God, fe en la and palabra you're de Dios inspired by the y es word of God, and inspirado the por la Spirit of palabra de God Dios is y el Espíritu de Dios speaking to you, y el Espíritu de Dios le está then you're hablando a going usted, to act usted upon tendrá que it. actuar de acuerdo And you can only en act ello. upon it Y the solamente way the poder actuar en Bible says ello you must. como la Biblia dice que usted debe Because hacerlo. you're a chosen vessel. Porque usted es So un if vaso God escogido. chose us to hold Si Dios nos escogió para the hacer, Holy Spirit, para tener el then Espíritu that Santo, para means contener the al Espíritu choice Santo, significa la has to be elección fulfilled. tiene que ser cumplida. Then that means there comes a day Significa que when vendrá we el will día actually cuando have the realmente Holy Spirit, tendremos el Espíritu Santo or God didn't choose us. o Dios no nos eligió. Because if he chose us Porque to si nos hold eligió the Holy Spirit, para contener el we Espíritu Santo, must hold the Holy debemos Spirit. contener el Espíritu And Santo. this is why I always revert back to this, because Y por eso me it's devuelvo, so me simple. devuelvo a esto, porque es tan But simple. he says, let there Pero be dice light. él, sea la luz. What had to happen? ¿Qué tenía que ocurrir? Light. Luz. There wasn't an option. No Once había God opción. chose us Una to vez be Dios a nos vessel escogió to para ser un hold vaso, something that he has para made contener us and algo. ordained us Él to nos ha hold, hecho we ordenado have para to contener hold algo. that. Tenemos que contener aquello. Now, we weren't in the literal corporal body in Paul's day. Ahora, nosotros no We estuvimos en were in nuestro cuerpo spirit literal because en el día we de believe the Pablo. word that he received Estuvimos and en the espíritu experience porque he had, entendemos que it was the la same palabra que Jesus él Christ recibió, that we el receive espíritu and we que él experience tuvo, today. era el mismo Jesucristo que We nosotros get our experimentamos portion of hoy. the Holy Spirit that by Recibimos measure, nuestra porción no del different Espíritu than the Santo measure por porción. in different calling maybe. No es distinto a la porción que recibió él. Quizá oficio distinto, llamado distinto, quizá dones distintos, Same God that's doing distinto the calling. ministerio, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. El mismo Dios que llamó a Pablo nos llamó a nosotros. Note ahora. So chosen vessels. Así que vasos When we escogidos. look at chosen vessels, there was Cuando miramos a nothing vasos Paul escogidos, no había nada to avoid this. que Pablo pudiese And as I was hacer saying, para I'll evitar esto. repeat it and I'll finish this part now. Is that there's a common belief that Está la that- creencia allá that- afuera, lo voy a that- repetir that para Paul- terminar la idea, de que Pablo, and there's groups teaching this now because gente at allá first afuera this was a enseñando common esto. belief
era bien común de que Saulo cambió su nombre a Pablo por su conversión. Muchos creemos eso. Saulo se convirtió en Pablo cuando recibió el Espíritu Santo. Pero después de que se oró por él, después que empezó a predicar, de seguro tenía el Espíritu Santo cuando empezó a predicar, aún se le llamaba Saulo. Esto es lo que tenemos que entender acerca de ser un vaso escogido. Que Dios lo eligió para ser un vaso escogido, que Él llevaría su nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel. Bueno, ¿a quién tenía que ir Pablo primero? A los hijos de Israel, a los suyos. Porque si Él es un siervo de Dios, como lo fue Jesús, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, le dio poder de ser llamados hijos de Dios. Así que Dios sabía que había más vasos escogidos, aparte de los que fueron escogidos de la nación de Israel. Y Él nunca rindió la elección de los gentiles. Él se agarró de ello. Sabíamos que vendríamos un día, llegaríamos un día. Pablo sabía que un día llegaríamos. Y cuando él presentó el Evangelio de Jesucristo en la forma de Saulo, él predicándole a Saulo, a los hijos de Israel, la mitad no quería creer. Y él se cansó de lidiar con esto. Dice, desde tiempo más me vuelvo a los gentiles. Este pensamiento educado de teología que se escucha allá afuera, que Pablo siempre fue Pablo y Pablo era su nombre romano. Yo no creo eso. Yo no creo que Roma lo haya reconocido como Roma, pero no creo que Roma le haya dado el nombre de Pablo. Número uno, Roma era latina. Y Roma hablaba latín. Había salido de otro gran país, otra gran nación que era Grecia. ¿Y adivine qué? Adivine el nombre que usaba Pablo. No era un nombre latino, era un nombre griego. Representaba gentiles. Yo creo que cuando se empezó a llamarse Pablo fue cuando fue a los gentiles. Eso es lo que yo creo. Estos teólogos, eruditos y predicadores que enseñan lo contrario, ellos van a enseñar lo que puedan. Pero son los pensamientos de ellos. Pablo no vino a promocionar ciudadanía romana, sino que vino a promocionar el Evangelio de Jesucristo, de acuerdo al Evangelio, a la elección que le dio a él antes de la fundación del mundo, siendo un vaso escogido para llevar mi nombre ante los gentiles. Así que Pablo era griego. Tenía que recibir ese tiempo cuando fue a los gentiles que le empezaron a reconocer. ¿Cómo voy a casar con los griegos si voy con mi nombre hebreo? ¿Cómo voy a casar entre los gentiles si voy con mi nombre israelita? ¿Cómo sabríamos cuál sería nuestro nombre en otro idioma? Bueno, usted lo estudia. De seguro Pablo hizo eso. Y se volvió Pablo. ¿Siempre fue Pablo desde nacimiento? Quizá los eruditos tienen razón. De que realmente en el papel que llevaba la identidad, la ciudadanía de Roma, decía Pablo. Quizás tengan razón, quizás. Pero yo me cargo al hecho de siendo un vaso escogido, que era Pablo, de que él llevaría su nombre, el nombre de Dios a los gentiles. Y eso no es solamente una forma de ser gentil, ¿cierto? De ser romano hablando latín. Pero él fue a los griegos hablando griego. Fue a esos gentiles fue el primero. Bien. ¿Aún me siguen, no?
Bien. We're chosen vessels. Somos vasos escogidos. We see the chosen vessels that God had before the foundation of the Vemos que los world. vasos We went into escogidos that a que Dios little tenía bit in the antes de la last fundación del sermon, mundo. and Hablamos de that eso one of el servicio pasado. thoughts was the woman at the well. Hablamos de eso. Era la mujer junto al pozo. Era una mujer samaritana que era mitad gentil, mitad judía. Ella era un vaso escogido de Dios. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la necesidad? Ella. Tiene necesidad de meterse en contacto con ella. Y mire lo que hizo. Solo por su palabra, por su testimonio. Hay gente que dirá, estaba predicando. No, no estaba predicando. ¿Significa que cada vez que una mujer abre su boca para hablar de su Señor, ella predica? No. Esa mujer samaritana no predicó. Ella testificó de lo que Jesús hizo con ella. De lo que Jesús hizo por ella. Vengan a ver un hombre que me contó todo lo que ha hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Qué hizo? ¿Simplemente le contó que él era el Mesías? No, él la perdonó a ella. Fue el perdón que ella encontró, que la puso a ella en fuego. El sermón de Dios captó la atención de Dios. La mujer dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. Y él le dice, yo soy él que habla contigo. E inmediatamente ella botó el cántaro y salió corriendo a la ciudad. Y empecé a contarles, vengan a ver un hombre que me contó todo. No fue como, quiero que todos se sienten, quiero que me escuchen, les voy a dar un sermón. Ella no hizo eso. Vengan a ver un hombre que ¿no será este el Mesías? La Biblia dice que vinieron a ver a Jesús y muchos de ellos creyeron por el testimonio de ella, por sus palabras. Hermano, hermana, todos tenemos una parte que jugar, que tocar. No todos nos paramos detrás del escritorio sagrado, pero todos tenemos que testificar. Y cuando sea necesario, use palabras. Porque la vida que usted vive va a predicar más fuerte de cualquier cosa que usted pueda decir. Amén. Note ahora. Esa fue la mujer samaritana junto al pozo. Y yo estaba pensando, en estos vasos escogidos. ¿Cuándo fueron escogidos? Usted sabe, el Señor da una parábola de 10 vírgenes. 5 insensatas, 5 prudentes. Las prudentes tienen aceite en sus lámparas. Las imprudentes, las insensatas no tienen. Pero son todas vírgenes. El profeta de Dios nos enseñó, estas son todos miembros de iglesia. Usted puede confiar en ellos. Usted puede juntarse con ellos, tener compañerismo con ellos. Pero 5 tenían aceite, 5 no tenían. Quiero que entienda, antes que se fueran a dormir, las 5 todas tenían aceite. Tome nota. Antes de cerrar el día, tenían aceite. No tenían la actitud de, mañana lo hago. Eventualmente ya me voy a llegar. Tenían aceite antes de irse a dormir. Prudentes. La Biblia dice en Mateo 25, esta parábola que cuenta Jesús, mientras el novio tardaba, todas cabecearon y durmieron. Y luego la Escritura dice, y a medianoche hubo un clamor. ¿Cuál fue el clamor? He aquí, el novio viene. Salid a recibirle. El clamor, el mensaje, no es un mensaje distinto. Estaba en sintonía con la acción que tenía que hacerse para ese día. Iba a haber una boda, iba a haber un rapto. El Señor viene la segunda vez a llevarse a su novia. Así que el mensaje debe alinearse igual. Así que cuando sale este clamor, no es como, hey, ¿qué van a hacer el siguiente año? ¿Qué van a hacer el siguiente mes? No. Es tiempo para el rapto. La boda, la cena de la boda. Levántense, aparejen sus lámparas, vayan a encontrarse con él. ¿Con quién? Con el novio. ¿Quién es el novio? ¿Quién es nuestro novio? Jesucristo. No es el ministro, no es el ministerio, no es que se llama el profeta o el profeta de Dios. No es este hermano Branham o William Seymour o John Evans.
quien quiera otro que se identifique así, no son ellos son parte del clamor. Son como el mensaje va saliendo. Pero si el mensaje de Dios, Él tiene un vaso escogido para llevar ese mensaje, como lo hizo con Pablo, para llevar su nombre a los gentiles, a reyes, a los hijos de Israel. No estamos en el día de Pablo de hace 2000 años atrás, sino que estamos en nuestro día. En nuestro día, si Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, Él va a lidiar con nosotros como está lidiando con nosotros en la Escritura, hombres y mujeres, durante todo ese tiempo. Él tendrá una voz para nosotros también. Él tendrá un vaso escogido en este día. Yo entiendo cómo descendió este vaso escogido, como con Ananías siendo un vaso escogido, ¿cierto? Saulo siendo un vaso escogido, pero Saulo no detuvo el mensaje, el evangelio no se detuvo con Saulo, con Pablo, siguió avanzando. La iglesia no se detuvo en Éfeso, con los efesianos, siguió andando. Y déjeme decirle, la iglesia verdadera del Dios vivo no terminará con la Odisea, sigue avanzando. ¿Cuáles son los vasos escogidos? El clamor, decir un mensaje, predicar un mensaje, salir a recibirle. La primera parte del mensaje fue esa voz que diríamos de la que habla Apocalipsis 10, la voz del séptimo ángel, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él empieza a sonar. El misterio de Dios debería terminar. ¿Eso lo perfecciona? Es Dios, es la sangre de Jesucristo que nos perfecciona. Es el Espíritu Santo que nos perfecciona. Pero ¿cómo capta nuestra atención? Ese primer mensajero que salió, ese séptimo mensajero, ¿qué pasa luego de ello? No hay octavo mensajero, no hay octavo ángel. No va a ser un mensaje distinto, no va a ser alguien más que se levante más arriba, más alto. Va a ser esa parte de la que habló la hermana Branham, de que tiene que dejarle hacerlo por un tiempo para que el resto de esto pueda ponerse al día. ¿Qué piensa usted cuando el ministerio, por lo menos el ministerio quíntuple, en el tiempo de la venida del Señor, se pone al día? Porque no creo que no hayamos estado fuera del ministerio quíntuple. Yo creo que estamos. Y yo creo que ellos nos han equipado, nos han dado. Pero cuando vemos que Pablo habla en Éfeso, el ministerio quíntuple, él dice, en Efesios 11, dice, este ministerio es dado para el perfeccionamiento de los santos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué pasa cuando se alcanza el hasta? En otras palabras, estamos aquí hasta. Ve, mi pastor es antes que yo, mis maestros antes que yo estuvieron aquí hasta que Dios los tomó. Pero aún no soy perfecto, porque aún estoy aquí. Pero yo creo que cuando todos lleguemos a la unidad de la fe, no solamente yo, no solamente este grupo por allá, o este grupo por allá, pero cada uno que está aquí, hasta la venida del Señor, llegue a esa unidad del Espíritu Santo, cumpliendo la palabra de Dios para nuestro día, como vasos escogidos, llenos con el Espíritu de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y tú preguntas, ¿cuál es la voluntad? ¿Por qué cree que el ángel del Señor le dijo a la hermana Branham? Dice, obra de evangelista. Él no era evangelista, él era profeta de Dios, era pastor por un tiempo. Usted escucha su testimonio, fue diácono por un tiempo, fue director de canto por un tiempo, fue el que hace aseo, fue el que organizaba los autos en el estacionamiento. Él era el que saludaba en la puerta. Una mujer. Pero cuando se paró en su posición como vaso escogido de Dios para predicar el mensaje de la hora, que predicamos ahora, como ese vaso escogido, ¿qué fue él? Él era profeta. Él hizo la obra de un evangelista. Nunca dijo que fuera evangelista.
A lo largo del mensaje, él siempre dijo, no mezclen los oficios. No puede mezclar el oficio de apóstol con el oficio de pastor, con el oficio de evangelista. Significa un pastor va a ser una obra de pastor. Pero cuando un pastor visita a una iglesia, ya no es pastor de esa iglesia. Ese es pastor porque tiene esas características. Pero cuando va a servir a otra iglesia, a ayudar a otro pastor, él es el pastor. El hombre que está colocado en esa iglesia, esa otra iglesia, él es el pastor. Conmigo, ¿cierto? Yo pregunto, ¿hay varón, pastor? ¿Hay algo que usted quiere que yo apunte a una dirección en que usted quiere que yo vaya? Y él mira, bueno, la gente necesita llegar a este punto. Y el varón invitado predica un mensaje evangelista y mueve al pueblo, los agita, los aviva para ese servicio. Y esperamos que estén tan quemados con el Espíritu Santo que eso continúe hasta el siguiente servicio. Porque si es un evangelista de visita, él no va a estar ahí el siguiente servicio. Pero hermano, hermana, ¿qué es ese clamor, ese mensaje que sale? No es un mensaje distinto. El mensaje que estamos predicando aquí hoy es el mismo mensaje. Esa voz del séptimo ángel. No es el séptimo ángel contando esto, pero es una de esas voces del ministerio quíntuple diciendo la misma cosa exactamente. Si no lo soy, ¿qué está haciendo aquí? Usted está malgastando su tiempo. Si usted es novia y yo no lo soy, ¿por qué está malgastando su tiempo? Vaya, encuentre a su líder. Vaya, encuéntrese a quien se supone con quién tiene que estar para que se pueda ir en el rapto. Pero si la revelación de Dios le dice, este es un vaso escogido que le da la palabra del Señor, así dice el Señor para otro día, entonces, óigalo, agárrese de él, actúe, no deje ir y pídele a Dios que lo confirme. Porque así como no podemos hacer nada sin Él, no podemos hacer nada sin Él. Así nos sentimos como ministros. No debemos decir nada sin Él. Ya tengo que cerrar ya. Eso fue harto. Jesús dijo, voy a ir cerrando con esto. Cuando él habló de Saulo siendo un vaso escogido. No podemos evitar a veces como somos. Es como fuimos criados, quizás. No todos fuimos criados de la manera correcta. Incluso después que usted empieza a llegar al Evangelio, a la verdad, empieza a servir al Señor. Aún así usted no actúa bien todo el tiempo. ¿Cuántos lo saben? Así que siempre hay un ajuste constante. Como damos la ilustración con la guitarra, con cualquier instrumento de cuerda. Constantemente tiene que ajustarse. Cada vez que usted toca, el instrumentista de cuerda tiene que ajustar la guitarra, ajustar el violín. Se asegura que todas las cuerdas estén en sintonía. ¿Sabe por qué? Afinadas. Porque cuando se sienta ahí, la cuerda se estira, se relaja, y el instrumento se desafina, está fuera de tono. Así es con los cristianos. El cristiano se sienta ahí, se desafina. Si no son activos en el Evangelio, se estiran un poco más de lo que deben, un poco más tenso de lo que deben, hasta que finalmente usted le pone la atención correcta y ¡ping! Y dice, yo no voy a esa iglesia. No sea así, hermano. Si usted es cristiano, si usted no es un hijo de Dios, usted quiere estar lleno con el Espíritu de Dios, el amor de Dios todos los días. Y así como el instrumento, todos los días, tiene que seguir ajustándose para asegurarse que toque afinadamente, en sintonía. Así tiene que ser nuestras vidas. Tenemos que seguir ajustando nuestras vidas por lo que el Señor nos muestra en la presencia del Espíritu Santo al leer la palabra y hacer ajustes en nuestra vida todos los días. Y solamente porque se afinó hoy, ¿qué tal la siguiente semana?
mañana. Mucha gente se defina cuando viene a la iglesia y escucha el evangelio. Usted debería estar escuchando el evangelio todos los días. Usted debería estar en su trabajo, en oración todos los días, en la presencia de Dios todos los días. Cuando la voz del Señor sale y tiene compañerismo con Adán, que él venía en la frescura de la tarde todos los días. Era todos los días. ¿Por qué pensamos que Dios no quiere ese tipo de compañerismo con nosotros? ¿Y sabe usted que cada hijo, hija de Dios estaba en Adán antes de la caída? Cuando Dios venía a hablar con Adán, nosotros estábamos allí. Todos nosotros. Dios planeó ese tipo de compañerismo con nosotros todos los días. Me tengo que apurar. No me estoy apurando, pero no quiero tener mucho tiempo, no quiero que pierda el interés. Así que Marcos, vamos a ir para acá. Igual que Saulo hizo cosas antes de darse cuenta de quién era él, cosas que no se alineaban con la palabra, con el mensaje de su día. Cuando llegó el mensaje de su día y el Espíritu de Dios lo avivó para él, él se alineó. Marcos fue igual. Pero Marcos ya creía en Jesús. Y él creía en Jesús tanto, lo dijimos la vez anterior. Él fue con Saulo y con Bernabé. Y Marcos cuando fue, no tenía la experiencia. Por cualquier motivo, Pablo no le caía bien a Marcos. No se llevaron bien. Había una característica que tenía Marcos que hizo que Marcos abandonara la misión. No se puede contar con gente así. Si tenemos un puesto del deber, tenemos un plan que tenemos que apegarnos a él, usted tiene que ser fiel al plan. La palabra nos enseña a ser fiel. Dice, él es fiel. Los ejércitos que le siguen a él también son llamados fieles. Tenemos que ser fieles. Alguien me pregunta, ¿dónde está el hermano tanto? No tengo idea. ¿No es usted el pastor? Sí, pero tengo que llamarlos cada vez. ¿Por qué no está en la iglesia? ¿Sabe cómo se sentiría eso? ¿Sabe cómo me haría sentir a mí? Si lo llamo cada vez que no viene a la iglesia. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? Lo mismo con... diciendo, ¿por qué no van a la iglesia? ¿No debieran llamarle? Sí, debieran. Hermano William, no puedo ir a la iglesia a causa de esto. Me han estado contando eso por las últimas 3 semanas. ¿Sabe cómo resolverlo? Vaya a la iglesia. No tiene que preocuparse porque yo lo llamo a usted. Y no tiene que preocuparse de que usted me llama a mí. Simplemente vaya a la iglesia. No olvide la reunión de los santos. Yo sé que nos enfermamos, hay problemas con los autos y demás. Pero al menos sintonicen, ¿no es cierto? No sé si nos dicen amén, no sé si nos dan un me gusta, pero haga algo que esté dando cuenta que usted se reporte para el deber. Eso es todo lo que digo. Haga algo. Usted dice que es convertido, un converso. Actúe como un converso. No digo esto para reclamarlo contra usted. Lo digo para alentarle cómo debiéramos ser. Si vamos a pescar, ¿se imagina uno en el bote así? ¿Cuándo fue la última vez que fue a pescar, hermano? Como hace 5 años. ¿No quiere pescar? Sí, para eso viene. Pero usted no va a pescar sentado así, simplemente. Tiene que meterse en esto. Tiene que tomar su lado del bote. Tiene que ponerle la carnada al anzuelo. Tiene que revisar la línea, que no esté enredada. Y luego tiene que tirarla para que no se cruce con la línea de alguien más. Porque usted no quiere interferir con su hermano o con su hermana que también está intentando pescar. Si van a pescar de este lado del bote, déjelos. No, oye, vi un pez por ahí, voy a cruzarme, voy a pescar por allá. Cuando usted testificando, no bombardea a alguien que está simplemente probando bocadillos del evangelio. Y le manda uno y otro y otro y otro y otro y así. Y no saben a dónde voltearse. No, me tengo que ir, le van a decir. Vea el Espíritu como le guíe. Cuando testificamos lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que nos ha llenado. De que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén.
Vasos escogidos. Así como Pablo fue llamado para llevar su nombre, el nombre de Jesús, para llevar su nombre entre los gentiles, Él hizo lo mismo con nosotros. Quizás no a reyes, pero hay alguien perdido por allá afuera, seguro entre los gentiles. Amén. Vaya, ya, ahí lo dejo. Vasos escogidos, hermanos. Vamos a orar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Sabe usted que es uno de esos vasos escogidos? Si no lo sabe, usted lo puede saber esta mañana. Usted puede... Déjeme decirlo así. Es usted un vaso. Así que tiene que ser escogido para algo. Es usted un ser humano. Él puso en nosotros un espacio en nuestro corazón. Se dice que de un espacito debe ser donde mora el alma. Y eso está en el corazón humano. Si todos somos seres humanos, todos tenemos ese espacito, ese pequeño espacio. Ahí debe ser donde mora el alma. Si somos ordenados, vasos ordenados, ¿qué tipo de vasos somos? Bueno, depende para qué nos predestinó Dios. Yo quiero ser un vaso de honra, un vaso para su gloria. Así que para hacer eso debo ser limpiado, debo ser puesto aparte para el servicio. Y luego debo ser llenado con el Espíritu Santo. Y ese es el fin de la historia con las 5 prudentes. Ellas fueron llenadas con el aceite que Dios les ordenó tener. Ella no cerró sus ojos hasta saber que tenía el aceite y haber hecho contacto con Dios. Ese era el único momento que ella podía descansar. Las 5 insensatas pensaban que podían descansar sin el aceite. Y así que durmieron como las prudentes. Pero cuando el clamor, cuando el clamor salió, solamente 5 estaban listas. 5 no lo estaban. Las 5 que no estaban listas fueron a donde las que estaban listas y dijeron: hermano William, necesito hermano, el Espíritu Santo, hermano, necesito el Espíritu Santo, necesito la llenura del Espíritu Santo. Si usted lo necesita, pídele a su pastor. Tendremos una sesión de oración, nos juntaremos con aquellos que lo quieren, oraremos. Si no lo puede hacer por sí solo, quizá necesita el escenario de la iglesia. Si no puede meterse en su closet, en su cuarto privado y morir tanto a sí mismo que lleno con el Espíritu Santo, quizá tiene que estar aquí en el altar. Bueno, tomemos el tiempo, una cita. Si no lo puede hacer donde está, aquí es el lugar donde usted puede hacer otra vez. Esta es la atmósfera en la que podemos tocar y oír la palabra, para que podamos ayunar, adorar a Dios y puede tener un nuevo nacimiento. Pero llegará la hora donde usted tendrá el deseo de nacer otra vez y no podrá hacerlo. Llegará la hora de que usted deseará tener el Espíritu Santo y no podrá tenerlo. Las insensatas fueron a las prudentes y dijeron: danos de tu aceite, déjanos tener tu experiencia. No te puedo dar el mío, tienes que tener la tuya. No lo puedes basar en mi experiencia. Mi experiencia te puede ayudar, como yo creo que lo está haciendo ahora. Pero mi experiencia no es la experiencia suya. Usted necesita la suya, experiencia personal. Cada persona que recibe el Espíritu Santo en la Biblia tuvo su propia experiencia personal. Algunos tuvieron una experiencia personal juntos, con otros hermanos y hermanas, al mismo tiempo, como los 120 en el aposento alto, como en la casa de Cornelio. No me acuerdo cuántos habían allí, quizás 10. En la casa de Cornelio, y que tuvieron la experiencia al mismo tiempo. Así que hay tiempos que usted puede tener la misma experiencia con otro hermano o otra hermana, y luego hay ocasiones en las que usted lo tiene por sí solo. Por mí solo, ¿cómo puede ser así? Sí, las cosas pasan, hermano, pero sabemos. ¿Qué prueba que usted tiene el Espíritu Santo? El hablar en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. No crea que yo no creo en ello. Yo creo en el orden, creo en profetizar, creo en ver visiones, creo en tener sueños. Pero todo tiene que alinearse con la palabra de Dios. Pero ahora, después de esas experiencias, ¿cómo el hombre y la mujer actúan? ¿Cómo actúan después de ello?
después que dijeron que son salvos, y después que dijeron que tienen el Espíritu Santo, siguen haciendo las cosas del mundo. No creo que haya sido el Espíritu Santo como dijeron que era, haciendo cosas impuras, no santas. ¿Puede cometer errores? Sí, yo creo que sí, y puede volver, porque Dios es bueno. Yo creo que Él es bueno todo el tiempo. Yo creo que su misericordia dura para siempre. Yo creo que Él es rico en misericordia. Yo creo que Él es lleno de gracia y verdad. Y tanto como ha vertido en mí, Él aún tiene suficiente para usted. Amén. Amén. Con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, vamos a orar. Ahora esto es, puede que nos estemos adelantando, pero este es el tiempo de aparejar la lámpara. Es tiempo de asegurarnos que usted esté lleno del aceite del Espíritu Santo. Si no lo está, usted tiene que ser santificado primero antes de ser llenado con el Espíritu Santo. Su vida tiene que ser limpiada y usted no se limpia solo. Usted se limpia por el lavado con el lavado de la palabra. Usted ha escuchado esa palabra, tiene que aplicarla. Eso es lo que lo limpia. Usted simplemente no pone su mano bajo el agua y deja el agua corriendo. No, tiene que moverla, ¿cierto? Mano contra mano. Tomar un poco de jabón, limpiarse. Eso es lo que se requiere, hermanos, en nuestras vidas. Hay que mover las cosas en nuestras vidas a veces. Hay que cambiar nuestras prioridades. Cambiar el orden del día. Hacer algo distinto. Asegurarnos que estamos haciendo algo de acuerdo al itinerario de Dios. Y cuando lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Él. Estamos aquí llamados de acuerdo a su voluntad. Él sabe lo que le está haciendo. Si nos ha llamado a limpiarnos, Él tiene que limpiarnos. Pero tiene que asegurarse que ha sido llamado. Si no sabe que fue llamado, no sabe que va a tener que ser limpiado. ¿Cómo sabe que es llamado? Primero usted está aquí. Y tuvo la oportunidad, está aquí, oyendo la voz del Señor. Lo está oyendo a través de un canal, de una frecuencia, con la cual Dios le está hablando a su corazón. No yo. Yo solamente soy el sonido, el instrumento que Él usa, como el micrófono, como el parlante que usted oye. Pero ¿qué realmente está siendo dicho? ¿Por qué le impacta a usted y a nadie más? Ese es Dios hablándole a usted. Si Dios le está hablando, es porque está llamando. Y si le está llamando, depende de usted responder. Si usted responde, empieza el siguiente paso. Después de justificación y el bautismo en agua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se rendirá a Él, rendirá su vida, leerá su Biblia. Usted llega a esa etapa de justificación y lo lleva con usted. Usted no se detiene a ser justificado simplemente porque es justificado en un día particular. Usted, si usted realmente es justificado, usted lleva su justificación el resto de su vida. Pero después usted amplifica la justificación y lo lleva a santificación. Y viene, como dijo el Señor, por el lavado de la palabra, por el lavado del lavado de la palabra. Y usted sigue escuchando esa palabra. La fe sigue creciendo, la fe viene. Viene por oír la palabra de Dios. Y le santifica, le limpia. Oh, lo capto ahora. El predicador lo dijo la semana pasada. Ahora entiendo lo que dijo. Y vamos aplicando eso en nuestras vidas. Y en la palabra siendo aplicada en nuestras vidas. Pero es Él que va haciéndolo. Y cuando el Espíritu Santo viene así, empezamos a ver una vida distinta. Empezamos a actuar, a poner nuestros pensamientos, a revisarlos, a revisar nuestra vida. No quiero pensar en eso, no quiero andar haciendo esto otra vez. Con propósito nos empezamos a rendir más al Señor. Y entre más y más nos rendimos, somos tan limpiados a veces. Después que toma ese vaso que está todo sucio de afuera, tendrá que usar un detergente y tendrá que refregarlo fuertemente. No lo va a hacer simplemente con la punta de sus dedos. Va a tener que agarrar una esponja de acero, ¿cierto? Y sacarle toda la grasa y limpiarlo bien. Y después que lo enjuaga, dice, me faltó un punto aquí. ¿Qué hace? ¿Lo pone aparte? Y dice, no, así está limpio. No. Usted lo trae de vuelta. Más agua, más jabón y lo refriega más. Hasta que es limpio. Luego lo puedo usar otra vez para la siguiente vez. Yo no sé, hermano, en qué condición, en qué etapa está usted.
puedo contar ciertas cosas de la gente, pero no estoy aquí para juzgarle, hermano. Estoy aquí para ayudarle. Estoy aquí para que llegue al siguiente nivel, a la siguiente etapa de su caminata, la siguiente parte de su jornada. Para eso estoy aquí. Yo no sé por qué usted está aquí, quizá está aquí porque no quiere llegar más lejos. Personalmente, yo creo que usted está aquí porque quiere llegar más lejos con el Señor. Yo creo que Él le ha llamado. Yo creo que usted responde no porque no haya lugar, sino porque hay un lugar para usted preparado. Después de que es santificado y limpiado, ahora viene la llenura del Espíritu Santo. Cuando Dios viene en la forma del Espíritu Santo, ahora es otra naturaleza. Un gran deseo y motivación e inspiración viene que le hace querer hacer lo que la palabra pide que usted haga. Y luego llega el tiempo donde ese espíritu que viene en la forma del Espíritu Santo le va a dar un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, se volverá un sello. Y cuando se vuelve un sello, es finalizado, hermano, hermana. Como dice la Escritura, es terminado, es final. No hay nada que tenga la autoridad para romper ese sello. Ese sello es Dios en su vida. Vamos a orar ahora. Usted en línea, si quiere orar, sea bienvenido. Ore con nosotros. Los que estén aquí en la presencia del Señor, ustedes en línea en la presencia del Señor. Dios responde a la oración. Por eso oramos. No aplaudimos cuando no hay música. Puede que aplaudamos porque algo nos inspiró a aplaudir. Si usted escucha a alguien que está aplaudiendo, usted no sabe qué canción están tocando. Pero deje que suene la música. Y empieza a oír la gente aplaudiendo, la gente va al ritmo de la música. La música hoy. Dios responde la oración. Dios responde su oración. Dios tiene un lugar para cada uno de ustedes como hijos de Dios. Si no lo tuviera, no le habría llamado. Tiene un lugar para usted. ¿Cómo así, hermano William? Yo soy tan malo. Antes de orar, déjeme decir esto. En el último día en donde estamos ahora, la Biblia dice cuando el Señor da esta parábola que hubo una gran boda que iba a acontecer y todos los que habían planeado estar allí, ordenados para estar allí, que habían planeado de antemano estar allí, fueron invitados. Este es el día. Es tiempo de venir. Y ellos empezaron a decir, que estoy ocupado, tengo que hacer, no puedo ir. Empezaron a hacer excusas. Cuando el Señor cuenta esa parábola, el amo fue, todo está listo, está todo preparado, no voy a tener un lugar vacío. En otras palabras, cada asiento va a ser ocupado. Y cuando miramos aquí alrededor, hay asientos vacíos. Hay asientos que deben estar llenos. Hermano, hermana, hay gente que quiere estar aquí. Ore por ellos. No sé si alguien quiere estar aquí, pero yo sé que mi esposo quiere estar aquí. Yo quiero que ellos estén aquí. Por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Ore por ellos para que ellos oigan la palabra que usted está oyendo. Si no sabe por qué orar, ore para que ellos oigan lo que usted está oyendo. Para que ellos entiendan lo que usted entienda. Para que conozcan al Señor en el poder de su resurrección. Usted tiene alguien más por quien orar, aparte de usted. Ore. Señor, hicimos como tú has pedido. Vinieron. Y aún hay espacio. Y dijo, vayan más lejos. Y traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, los que no pueden ver bien, los que no pueden andar bien, los que no pueden hablar bien. Y yo sé que muchos cristianos, nosotros, nos hemos sentido así, que no podemos arreglar las cosas. Pero ¿sabe que la gracia de Dios es suficiente? Mi hermano, mi hermana, la gracia de Dios es suficiente. Es más que suficiente para todo lo que tenga que lidiar en esta tierra. Es más que suficiente para llevarla hasta el final. Y si es el deseo de su corazón y quiere lograrlo,
quiere servir a Dios con todo su corazón, si quiere ser un vaso escogido, probado, para llevar vida, para llevar luz a los gentiles de su familia, sus amigos, sus colegas, quien quiera que sean esos gentiles. Si quiere ser un vaso escogido, usted no puede ser uno a menos que Él le haya escogido. Pero el hecho de que usted está aquí y que estamos a punto de orar esta oración, Dios ha ordenado esto, que sea así. Así que mientras oramos, si su elección es ser identificado como un vaso escogido de Dios, para llevar su nombre, para contener su espíritu, pídale a Dios que complete el proceso. Pídale a Dios, Señor, lo que tenga que pasar en mi vida, hazlo, Señor. Si necesito perdón por pecados sin confesar, déjame recordar lo que era y lo arreglaré. Dame ese valor, esa valentía para arreglarlo. Si hay algo que yo tenga que hacer, déjame hacerlo, Señor. Pero lo que sea, hermano, hermana, si usted está listo ahora y quiere caminar esta caminata, levante su mano ante el Señor. Y Dios le bendiga, hermano, hermanas. Aquí, adelante, por detrás, todo lugar. Dios le bendiga mientras oramos. Ustedes en línea, Dios le bendiga también mientras oramos. Bendito Padre Celestial. Señor, tú ves la mano levantada. Yo levanto mi mano con la de ellos. Porque en este hecho sencillo, Señor, esto es lo que es. Es una señal de rendición para ti. No podemos hacer nada sin ti. No podemos enfrentar esta jornada sin ti. La palabra ha salido. Esto lo han oído, Señor. Y tú has planeado que esta palabra salga, Señor, de la manera en que salió. Yo oro, Señor, por tus hijos, por tus hijas, Señor, de tu reino. Pido que tú las bendigas, que las santifiques, que perdones sus pecados, sus transgresiones, a todos nosotros, de todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad. Perdónanos, Señor. Si hay algo que tenemos que hacer para arreglarlo, tráelo a nuestra memoria, Señor, para que lo arreglemos. Lo que tengamos que hacer, Señor. Si estamos en esa etapa, Señor, caminando contigo, de santificación, de ser limpiados, de ser puesta aparte para el servicio, Señor, que haya tal hambre en nuestra vida, que no descansemos día ni noche hasta que oigamos la palabra primero, hasta que oremos primero, hasta que nos vertamos ante ti, Señor, primero, y que muramos a nosotros, Señor, rindiéndonos hasta la noche, hasta el siguiente día. Padre Dios, y si necesitamos ser aún llenos con tu espíritu, quizá necesitamos una experiencia nueva de nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza, pero quizás es esa confirmación del Espíritu Santo. Padre, yo oro que cualquier cosa que se necesite para ello, si algo tiene que arreglarse, ser santificado, ser lleno con tu Espíritu, Señor. Eso es lo que queremos, lo que deseamos, porque sabemos que no nos vamos a un rapto a menos que tengamos el Espíritu Santo. Así que no podemos simplemente pensar que lo tenemos. No podemos tener que simplemente pensar que estás en nosotros. Necesitamos esa confirmación. Tiene que ser tú. Y Señor, tú eres el único que puede dar esa prueba. No podemos ir a ningún lugar sino a ti. Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Solo tú avivas estas palabras para que ocurran. Y si nos has dado la promesa, Padre, que hagamos nuestra parte para cumplir esa promesa. Mientras levantamos nuestras manos creyendo, Señor, desafiando la ley de gravedad, lo rendimos todo, Padre. Y pido, Señor, para la bendición sobre cada uno que ha levantado su mano ante ti. Que tú lo mantengas en el camino, que lo mantengas con hambre por tu verdad. Que lo mantengas en tu espíritu. Que lo mantengas ungido, Señor. Que los ángeles acampen alrededor de estos que están escuchando aquí, los que están escuchando en línea, Señor. Los que escuchen más tarde. A la gente con quien hemos estado conversando, hablando, amigos, familia, vecinos, Señor. Que han escuchado el Evangelio simplemente por nuestra presentación de lo que tú has hecho por nosotros. Padre, aviva esa palabra con ellos.
Señor, por lo que están alrededor, encuentra ese último hijo, esa última hija de Dios. Sabemos, Señor, la destrucción alrededor del mundo, no solamente en nuestro estado por estos incendios, pero la gente perdiendo su estilo de vida, sus posesiones, y no tienen nada ya más, aparte de la ropa que traen o el vehículo en el que escaparon. Y un mayor, algo más terrible viene aún más, Señor, porque no han aceptado a Jesucristo, han aceptado religión, han aceptado a la iglesia, pero cristiandad, la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, te han rechazado a ti. Yo no quiero que eso seamos nosotros. No quiero que nadie que esté escuchando aquí experimente eso. Así que abre nuestros corazones, abre nuestras mentes, lo que tenga que ocurrir, Señor. Que sea, Señor, para ti. No nos dejes mezclarnos, diluirnos con las cosas del mundo, con la religión organizada, pero déjanos estar llenos de tu Espíritu, Señor, y muévenos como tenemos que movernos. Guía nuestros pasos, nuestros pensamientos. Manténnos en tu palabra. Danos entendimiento de tu palabra. El tiempo que se requiera para ello, Señor. Aquí estamos para ti, para estar en servicio para ti. Así que yo oro, Padre, con mis hermanos y hermanas, pidiéndote esta bendición, poniendo a cada uno, Señor, que ha escuchado esta oración, tu presencia divina. Señor, los que han levantado, Señor, tus manos, estos en línea haciendo lo mismo, aquellos que escucharán más tarde. Padre, no simplemente oro por estos aquí, pero sino por todo, cada uno en línea, Señor, los que escucharán más tarde. Padre, que nuestra voluntad no sea hecha, sino la tuya. Que seamos vasos escogidos, probados, Señor, para tu gloria y honra, oro. Y como cada uno ha dicho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Amén. God bless you, brothers and sisters. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star, and throughout eternity I'm going to praise Him, and I'll reign with Him throughout eternity. All hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord
bright morning star, and throughout eternity I'm going to praise Him, and I'll reign with Him throughout eternity. For He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Amen. You want Him? More and more of Jesus. Let's sing that to Him. I want more of Jesus, more and more and more. I want more of Jesus than I ever had before. I want more of His great love, so rich, so full and free. I want more of Jesus, so I'll give Him more of me. I want more of Jesus, more and more and more. I want more of Jesus than I ever had before. I want more of His great love, so rich, so full and free. I want more of Jesus, so I'll give Him more of me. I want more of Jesus, more and more and more. I want more of Jesus than I ever had before. I want more of His great love, so rich, so full and free. I want more of Jesus, so I'll give Him more of me. Amen. Amen. He has set us free. Amen. Amen. Let's sing that one before we're dismissed. For a long time I traveled down a long, lonely road. My heart was so heavy in sin, I sang low. Then I heard about Jesus. What a wonderful hour. I'm glad that I found out He could bring me out through His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Like a bird out of prison that has taken its flight,
like a blind man that God gave back his sight, like a poor wretched beggar that's found fortune and fame. I'm so glad that I found out He could bring me out through His holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. I'm washed in the blood of Jesus. I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. I've been washed in the blood of Jesus. I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Amen. Thank God we're free. Amen. Thank you. Thank you, dear God. Lord, for the message that we got from our pastor today, dear Lord, we just want to give him, just to ask you to just bless him, dear Lord, to give us more, dear God. And I also bless those who couldn't be here, those that are sick, dear God. Give us traveling mercies to reach our destination. We give you all this in Jesus' name. Amen. Amen. Greater than all my sin, the blood that still cleanses me, the grace that still sets me free. To praise Him, I know the blood's applied. I'm walking in newness of life. I cannot fall, for it's greater than all the blood of the Lamb. Greater than all my sin, the blood that still cleanses me, the grace that still sets me free. To praise Him, I know the blood is applied. I'm walking in newness of life. I cannot fall, for it's greater than all the blood of the Lamb. I cannot fall, for it's greater than all the blood of the Lamb.